En el abrasador desierto de Mesopotamia, hace más de 4000 años, un hombre escuchó una voz que cambiaría el curso de la historia. Ese hombre era Abraham. La Biblia dice que Dios lo llamó a dejar su tierra, sus familiares y todo lo que conocía, prometiéndole algo imposible de imaginar. Sería el padre de una gran nación, un pueblo bendito elegido entre todos los pueblos de la tierra. Abraham creyó, incluso sin entender, incluso sin ver, y esta fe sería el comienzo no solo de la historia de un pueblo, sino del destino espiritual del mundo mismo. Imagine la escena. Un hombre que deja atrás todo lo que construyó, todo lo que sabía, solo por la promesa de una voz. No había garantías, no había señales visibles, solo fe. Pero el tiempo pasó, y la promesa parecía lejana. Sara, su esposa, era estéril. Pasaron los años, quizá décadas, y su útero seguía vacío. Con cada luna nueva, con cada ciclo que se cumplía, la esperanza se apagaba un poco más. La promesa de Dios parecía un eco lejano, un recuerdo que poco a poco se tornaba en duda. La desesperación comenzó a carcomer los corazones de ambos. En un gesto que mezclaba fe e impaciencia, Sara ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que Abraham pudiera tener un hijo con ella. Era una costumbre de la época, una solución humana a un problema que parecía divino. Así nació Ismael. El niño traía alegría, sí, pero también sombra. Entre las paredes de la tienda de Abraham, dos mujeres competían ahora por el lugar de honor ante Dios y el hombre que amaban. La relación entre Sara y Agar se volvió tensa, amarga y corrosiva. La Biblia describe que Agar comenzó a despreciar a su señora. Quizás se sintió superior por haberle dado a Abraham lo que Sara no pudo darle. Y Sara, en respuesta, empezó a maltratarla. El dolor de la infertilidad se convirtió en celos, los celos en ira, la ira en crueldad. Agar no pudo soportarlo y huyó al desierto. Sola, embarazada, sin agua, sin protección. Fue una sentencia de muerte. Pero allí, en medio de la nada, cuando todo parecía perdido, un ángel del Señor la encontró. Y el ángel le dijo que regresara, que se sometiera a Sara, porque el hijo que llevaba sería grande. Sus palabras resuenan hasta el día de hoy como una enigmática y poderosa profecía. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, y tu hijo será como un asno montés. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Estas palabras fueron más que una profecía. Fueron un presagio de una historia marcada por la fuerza, la independencia y el conflicto. Un burro salvaje, libre, indómito, incapaz de someterse. Su mano contra todos, un guerrero nato, siempre luchando, y morará ante el rostro de todos sus hermanos, nunca completamente separados, siempre cerca, siempre en tensión. El ángel no solo estaba describiendo a Ismael, estaba trazando el destino de millones de sus descendientes. Agar regresó. Ella dio a luz a Ismael, y durante años, ese niño creció como el único hijo de Abraham. Él era la esperanza, el heredero, el cumplimiento de la promesa, o eso parecía. Pero Dios tenía otros planes. Años más tarde, cuando todo parecía imposible, cuando Sara ya había pasado la edad de tener hijos, cuando la naturaleza humana ya había dicho su último no, ocurrió el milagro. Sara finalmente concibió. Contra toda lógica, contra toda ciencia, contra toda razón, una anciana dio a luz a un niño. Isaac. La risa fue el símbolo del milagro. Cuando Dios le prometió a Sara un hijo, ella se rió con incredulidad. Cuando nació el niño, ella se rió de alegría. Y su nombre significaba precisamente eso. Se ríe. Era la risa de Dios sobre la incredulidad humana, la risa del gozo sobre la desesperación, la risa de la promesa cumplida sobre la duda. Abraham ahora tenía 2 hijos, 2 niños corriendo por la misma tienda, jugando bajo el mismo sol, pero solo uno sería heredero de la promesa divina. La Biblia es clara en esto. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo del milagro, el elegido de Dios.
Ismael fue hijo de la carne, nacido del esfuerzo humano, de la impaciencia humana. Pasó el tiempo y los dos niños crecieron bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. El amor de Abraham por ambos era genuino, profundo y verdadero. ¿Cómo podría un padre no amar a sus hijos? Pero la tensión entre Sara y Agar no disminuyó. Al contrario, ha aumentado. Porque ahora Sara tenía su propio hijo, su propio heredero. Y Agar e Ismael se convirtieron en una amenaza, un recordatorio de un tiempo que Sara quería olvidar. Y luego llegó el día de la fiesta. Isaac fue destetado, y Abraham tuvo una gran celebración. Pero ese día Sara vio algo que la enfureció. Vio a Ismael burlándose, o tal vez simplemente bromeando. La Biblia no lo deja claro. Pero para Sara, esa fue la gota que colmó el vaso. Ella fue a Abraham, y le hizo una petición cruel. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de este siervo no heredará con mi hijo Isaac. El dolor de Abraham fue profundo, visceral. ¿Cómo podría un padre elegir entre dos hijos? ¿Cómo podría un hombre desechar su propia sangre? La Biblia dice que esto le pareció muy mal a los ojos de Abraham. Estaba destrozado, roto. Pero Dios le dijo que hiciera lo que Sara le pedía, porque su descendencia sería llamada en Isaac. Y luego Dios añadió una promesa. Pero también del hijo de este siervo haré una nación, porque es linaje tuyo. Y así, bajo el sol despiadado del desierto, temprano en la mañana siguiente, Abraham le dio pan y un odre de agua a Agar. Lo puso todo sobre su hombro, le entregó al niño y los despidió. Imagínese la escena, un padre despidiéndose de su hijo, sabiendo que tal vez nunca lo vuelva a ver. Agar e Ismael caminaron solos por el desierto de Beersheba, sin dirección, sin esperanza. Cuando se acabó el agua, la muerte parecía segura. Agar colocó al niño debajo de un arbusto y se alejó, diciendo, «Que no vea morir al niño». Y ella se sentó y alzó la voz y lloró. Era el grito de absoluta desesperación, el grito de una madre que ve morir de sed a su hijo. Pero Dios escuchó el clamor de Ismael. Se apareció un ángel y dijo, «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño. Levántate, levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación». Y entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Allí, en el desierto de Parán, el niño creció fuerte y libre, convirtiéndose en un hábil arquero y antepasado de muchas tribus, los pueblos árabes. Mientras Ismael creció en el desierto de Parán, fuerte y libre como un asno salvaje, Isaac creció en la tierra prometida, bajo el sello de la alianza divina. 2 hijos, 2 destinos, 2 naciones en ciernes. La historia de Abraham ahora estaba dividida en 2 ramas, y cada rama llevaría consigo una promesa diferente, un camino diferente, un destino diferente. Isaac, el hijo de la promesa, creció rodeado del amor de sus padres y de la presencia de Dios. Él era el heredero, el elegido, aquel a través del cual se cumplirían todas las promesas. Pero su camino no sería fácil. Dios pondría a prueba la fe de Abraham de la manera más brutal posible, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo prometido. Y Abraham, en ese acto supremo de fe, obedeció. Llevó a Isaac al monte Moria, construyó un altar, ató al niño y levantó el cuchillo. Pero en el último momento, un ángel detuvo su mano, y allí, en aquel monte, Dios confirmó su alianza. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac sobrevivió, creció, se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y aquí, nuevamente, vemos la división de la historia. Esaú, el primogénito, era rudo, cazador, hombre del campo. Jacob era manso, tranquilo, un hombre de tiendas. La rivalidad entre ellos se hizo eco de la rivalidad entre Ismael e Isaac, y como antes, el mayor serviría al menor. Jacob, mediante engaños y astucia, robó la bendición de Esaú. Engañó a su padre ciego y tomó lo que no era suyo por derecho. Pero Dios, en su soberanía, había elegido a Jacob incluso antes de que naciera,
y Jacob se convertiría en Israel, uno que lucha con Dios. Le nacerían 12 hijos, y estos 12 niños se convertirían en las 12 tribus de Israel. El pueblo de la alianza, el pueblo elegido, los guardianes de la ley y las promesas de Dios. Y aquí es donde la historia se divide para siempre. De Isaac surgen los judíos, de Ismael, los árabes. Dos personas unidas por la misma sangre, descendientes de un mismo padre, pero marcadas por caminos diferentes y una herencia de rivalidad que la propia Biblia preveía. Ambos tienen una promesa. Ambos están bendecidos, pero solo uno lleva el anillo. A lo largo de los siglos, las naciones formadas por estos descendientes se expandieron, lucharon, construyeron imperios y creencias. Los hijos de Ismael se extendieron por vastas regiones del Medio Oriente, convirtiéndose en beduinos nómadas, comerciantes astutos y guerreros feroces. Dominaron las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, controlaron las caravanas que cruzaban el desierto y construyeron poderosas ciudades. Y, más tarde, se convertirían en herederos espirituales del Islam. Los hijos de Isaac, a través de Jacob y sus 12 hijos, llegaron a ser el pueblo de Israel. Fueron esclavizados en Egipto durante 400 años, liberados por Moisés y conducidos a través del desierto por una columna de fuego y de nube. Recibieron la ley en el Sinaí, conquistaron la tierra prometida y establecieron un reino bajo David y Salomón. Construyeron el templo en Jerusalén, el lugar donde Dios escogió habitar entre los hombres. Pero la historia de Israel estuvo marcada por ciclos de fidelidad e infidelidad, obediencia y rebelión, exilio y regreso. Fueron conquistados por los babilonios, luego los persas, los griegos y los romanos. En el año 70 d.C., el templo fue destruido y el pueblo se dispersó por toda la tierra. Durante casi 2000 años, los judíos vivieron como extraños en las naciones, siempre esperando, siempre creyendo que algún día regresarían. Y entre estas dos ramas de un mismo árbol, la disputa por la bendición y la tierra nunca cesó del todo, porque ambos creían que eran los verdaderos herederos de Abraham. Ambos miraron al mismo cielo y clamaron al mismo Dios, y ambos creían que la tierra prometida les pertenecía por derecho divino. Siglos más tarde, cuando nació el profeta Mahoma en la península arábiga en el año 570 a.C., se afirmó ser descendiente de Ismael. Huérfano de niño, criado por su tío, se convirtió en comerciante y meditaba con frecuencia en las cuevas alrededor de la Meca. Y fue en una de estas cuevas, cuando tenía 40 años, donde dijo que recibió la primera revelación del ángel Gabriel. Su misión, según el Corán, era restaurar la verdadera fe de Abraham, la completa sumisión a Dios. El nombre Islam en sí mismo significa sumisión, y musulmán significa alguien que se somete. Mahoma predicó el monoteísmo puro, sin intermediarios, sin imágenes, sin la Trinidad cristiana. Para él, Jesús era un profeta importante, pero no el Hijo de Dios. Moisés fue un gran mensajero, pero su mensaje había sido distorsionado. Y él, Mahoma, fue el último y más grande de los profetas, el sello de la revelación divina. Así, el Islam surgió como una nueva revelación para el mundo árabe, y rápidamente se extendió. Primero por la Meca y Medina, luego por Arabia, luego por Oriente Medio, el norte de África, Persia, hasta llegar a España por el oeste y la India por el este. Menos de 100 años después de la muerte de Mahoma, el imperio islámico se había convertido en uno de los más grandes de la historia. Y Jerusalén, ciudad santa también para los judíos, empezó a ocupar un papel central en la fe musulmana. Para los judíos, Jerusalén era el lugar donde Dios había elegido morar, donde se construyó el templo, donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Para los musulmanes, era el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno, el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. 2 pisos, el mismo terreno sagrado. Para los judíos, el monte del templo es el lugar más sagrado de la tierra. Para los musulmanes, la cúpula de la roca, construida exactamente en el monte del templo, marca el lugar donde Mahoma ascendió al cielo.
la misma piedra, las mismas oraciones, pero dirigidas de diferentes maneras. Por tanto, el conflicto entre árabes y judíos no surgió únicamente de disputas por tierras o recursos. Sus raíces son mucho más profundas y están impregnadas de una antigua narrativa espiritual. Cada lado se ve a sí mismo como el heredero legítimo de Abraham, el verdadero continuador de la promesa divina. Los judíos afirman que Dios eligió a Isaac y a su descendiente Jacob como portadores del pacto eterno. Señalan las Escrituras, las repetidas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerdan que fue a través de Isaac que se estableció el pacto, que fue en Jerusalén donde se construyó el templo, que fue al pueblo de Israel a quien se le dio la ley. Los árabes musulmanes creen que Ismael, el primogénito, fue el verdadero hijo de la fe, y que Mahoma fue el último y más grande de los profetas. Argumentan que Abraham amaba profundamente a Ismael, que fue Ismael quien ayudó a construir la Kaaba en la Meca, que el sacrificio que Abraham casi hizo no fue el de Isaac, sino el de Ismael, y que la revelación final, el Corán, llegó a través del linaje de Ismael, no de Isaac. Esta diferencia de origen e interpretación espiritual fue el detonante de una antigua rivalidad que el tiempo y la política no hicieron más que agravar. Durante siglos, los judíos vivieron bajo dominio musulmán en Oriente Medio y España, a veces bien tratados y otras veces perseguidos. Los cristianos lanzaron las cruzadas para reconquistar Jerusalén, matando tanto a musulmanes como a judíos. El Imperio Otomano dominó la región durante 400 años, y luego los europeos la dividieron arbitrariamente después de la Primera Guerra Mundial. Y luego llegó el siglo XX. El Holocausto acabó con 6 millones de judíos en Europa. Los supervivientes buscaron un hogar y muchos miraron hacia la antigua tierra de Israel. Al mismo tiempo, los árabes que habían vivido en esa tierra durante siglos vieron la llegada de inmigrantes judíos como una invasión, una colonización, una amenaza. Cuando se creó el moderno Estado de Israel en 1948, las antiguas profecías y tensiones parecieron revivir con fuerza devastadora. Las fronteras del desierto volvieron a estar llenas de polvo y sangre. La tierra prometida, tan pequeña y tan sagrada, se convirtió en el epicentro de una disputa que parecía escrita desde los días de Abraham. La noche del 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron el recién nacido país: Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak. Para los judíos, fue el cumplimiento de un antiguo sueño, el regreso a la tierra prometida. Para los árabes, fue la Nakba, la catástrofe, la pérdida de sus tierras y la creación de cientos de miles de refugiados. Desde entonces, la región ha sido escenario de constantes guerras. La Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel conquistó Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. La Guerra de Yom Kippur en 1973, las intifadas palestinas, acuerdos de paz probados y rotos, los asentamientos israelíes se expanden. Cohetes disparados desde Gaza, ataques terroristas, represalias militares. Judíos y árabes, hermanos separados por la historia, siguen mirando al mismo cielo, rezando al mismo Dios de Abraham, pero a menudo en lados opuestos de la guerra. Ambos reclaman la misma tierra como herencia divina. Ambos se ven a sí mismos como víctimas. Ambos creen que la justicia está de su lado. Para los israelíes, el regreso a Israel es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Después de 2000 años de exilio, persecución y finalmente el Holocausto, regresaron a casa. Convirtieron un desierto en un jardín, construyeron una democracia vibrante y desarrollaron tecnología de punta. Para ellos, entregar Jerusalén o Cisjordania sería negar su propia identidad, renunciar a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Para los palestinos, muchos de los cuales son descendientes de Ismael, Israel es una ocupación colonial. Sus familias vivieron en esa tierra durante generaciones, cultivaron esos olivos, construyeron esas casas. La creación de Israel los convirtió en refugiados, personas sin patria, sin derechos. Para ellos,
Jerusalén es Al-Quds, el tercer lugar más sagrado del Islam. Y hasta que no tengan su propio estado, con su propia capital en Jerusalén Este, no habrá paz. Y, sin embargo, ambos llevan en su herencia las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta frase, tan antigua y tan poderosa, revela el misterio detrás de toda esta tragedia. La promesa nunca fue de destrucción, sino de bendición. La promesa no era de guerra eterna, sino de paz universal. La rivalidad, según muchos eruditos y teólogos bíblicos, es solo una consecuencia de que la humanidad intenta comprender y dominar un plano que está más allá de la comprensión humana. Dios prometió bendecir a Abraham y convertirlo en una bendición para todas las naciones. Pero a lo largo de los siglos, los descendientes de Abraham convirtieron la bendición en maldición, la promesa en conflicto, la fe en odio. Mientras que Ismael representa la libertad salvaje y la fuerza indomable, el espíritu del desierto, la negativa a someterse, la independencia feroz. Isaac simboliza la promesa y la fidelidad del pacto, la paciencia de esperar el tiempo de Dios, obediencia incluso cuando no entendemos, fe que permanece firme. Ambos son necesarios en la historia de Dios. Ambos tienen un papel que desempeñar. Ismael nos recuerda que Dios escucha el grito de los oprimidos, que no abandona a los marginados, que su misericordia se extiende más allá de los límites que los humanos ponen. Isaac nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas, que cumple lo que promete incluso cuando parece imposible, que la verdadera fe tiene recompensa. Y tal vez al final de los tiempos, cuando la redención sea completa, estos dos hermanos finalmente se volverán a encontrar, no como enemigos, sino como hijos del mismo Padre. Hay una poderosa historia en la Biblia que muchos olvidan. Después de la muerte de Abraham, Isaac e Ismael se reunieron para enterrar a su padre. Juntos, los dos hermanos enterraron a Abraham en la cueva de Macpela, junto a Sara. Por un breve momento, la rivalidad cesó. Por un breve momento, fueron solo dos niños afligidos, honrando al hombre que los había engendrado. No hubo disputas sobre quién era el verdadero heredero, quién llevaba la bendición y quién tenía derecho a la tierra. Solo había dolor compartido y respeto mutuo. Quizás esta escena sea una profecía en sí misma. Quizás apunte a un futuro en el que árabes y judíos, musulmanes y judíos, descendientes de Ismael y descendientes de Isaac, finalmente se reencuentren, no para disputar, sino para honrar, no para luchar, sino para vivir juntos, no para destruir, sino para construir juntos. La Biblia termina con una esperanza silenciosa pero poderosa registrada en las palabras del profeta Isaías. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. El becerro, el cachorro del león y el animal gordo caminarán juntos, y un pequeño los guiará. La vaca y la osa pacerán juntas, y sus crías se acostarán juntas. El león comerá paja como el buey, y no se hará daño ni daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta visión de paz universal, donde incluso los enemigos naturales viven en armonía, es la verdadera promesa de Dios, e incluye árabes y judíos, incluye Ismael e Isaac, incluye musulmanes, judíos y cristianos, todos descendientes espirituales de Abraham, todos adoradores del mismo Dios. Los descendientes de Ismael y los hijos de Isaac, árabes y judíos, podrán descubrir que lo que los une es mucho más grande que lo que los separa. Ambos son semitas, ambos hablan lenguas hermanas, ambos valoran la familia y la hospitalidad, ambos creen en un Dios único y trascendente. Y lo más importante, ambos descienden del mismo hombre de fe que dejó todo para seguir una voz en el desierto. Porque la promesa de Dios a Abraham no fue de odio, sino de bendición universal. No fue uno de división, sino de unidad. No fue guerra, sino paz. Y esa promesa, a pesar de las guerras, a pesar del derramamiento de sangre, a pesar de los siglos de enemistad, todavía resuena en las arenas del desierto y en las oraciones de millones que miran al cielo en busca de paz.
Hoy en día se están llevando a cabo iniciativas de paz. Hay judíos y árabes trabajando juntos en hospitales, empresas, universidades. Hay rabinos e imanes que se reúnen para hablar. Hay familias que perdieron a sus seres queridos en ambos lados formando organizaciones por la paz. Hay jóvenes, tanto israelíes como palestinos, que están cansados de la guerra y sueñan con un futuro diferente. Quizás el fin de la guerra entre estos pueblos comience en el mismo lugar donde comenzó todo, en el corazón de un hombre que creyó en la voz de Dios y se atrevió a seguir la fe, aún sin saber a dónde lo llevaría. Abraham no tenía todas las respuestas. Cometió errores. Estaba impaciente con Agar. Tuvo miedo y mintió acerca de que Sara era su esposa. Pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y quizás esto es lo que los descendientes de Abraham necesitan redescubrir. Que la verdadera fe no consiste en defender territorios ni en demostrar quién es el verdadero heredero. La verdadera fe es confiar en que Dios es lo suficientemente grande como para cumplir sus promesas, sin que tengamos que destruirnos unos a otros en el proceso. Porque al final, cuando todo el polvo se calme, cuando todas las armas guarden silencio, cuando todos los gritos de guerra se conviertan en cantos de paz, una verdad permanecerá. Ismael e Isaac son hermanos, los árabes y los judíos son hermanos. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en él todas las naciones serían bendecidas, todavía espera su pleno cumplimiento. Esta es la historia que comenzó en el desierto hace más de 4000 años. Una historia de fe, promesas, rivalidad, pero también de esperanza. Y mientras haya gente que recuerde a Abraham, mientras haya gente que ore al Dios de Abraham, esta historia continuará. Y quién sabe, tal vez algún día finalmente llegue a su final feliz. Cuando los hijos de Ismael y los hijos de Isaac se reencuentren. No sobre la tumba de su padre, sino en presencia del Padre de todos para celebrar juntos la paz que fue siempre el verdadero propósito de la promesa. Si has llegado hasta aquí, esta historia tocó algo en ti. Quizás planteó preguntas sobre la fe, sobre el conflicto, sobre el propósito de Dios en la historia humana. Y si quieres seguir explorando estas antiguas narrativas que aún hoy dan forma a nuestro mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Déjalo en los comentarios. ¿Crees que árabes y judíos podrán encontrar la paz? ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Tu opinión es importante y enriquece nuestra comunidad. Y si conoces a alguien que necesite comprender mejor las raíces de este antiguo conflicto, comparte este video, porque el conocimiento genera comprensión, y la comprensión es el primer paso hacia la paz. Gracias por mirar hasta el final. Que la paz de Abraham, que escuchó la voz de Dios y se atrevió a creer, esté con vosotros. Hasta el próximo video.